Sin más preámbulos, me gustaría presentar a nuestro primer ponente, el profesor José Ignacio Rojas Sola. Él es doctor ingeniero industrial, es catedrático de universidad en el área de expresión gráfica de la ingeniería en la Universidad de Jaén. Recibió la medalla de honor del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental por la realización de su tesis doctoral precisamente en una línea de investigación relativa al patrimonio histórico industrial. Es responsable de un grupo de investigación, Ingeniería Gráfica y Arqueología Industrial, del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Junta de Andalucía, desde que se creó en el año 1996. Es autor de más de 200 publicaciones, 40 artículos en revistas internacionales, indexadas con factor de impacto en el Science Index Expanded y de Thomson Reuters, 140 comunicaciones, ponencias en congresos internacionales y nacionales, más de 20 libros, tanto docentes como de investigación, y ha pronunciado más de 30 conferencias en foros nacionales e internacionales, ¿no? También ha sido director de muchas tesis doctorales y memorias de iniciación a la investigación y trabajos de máster, y en la actualidad también trabaja como evaluador científico y miembro del consejo editorial de 20 revistas internacionales, muchas de ellas del Journal Citation Reports, y colabora como evaluador naturalmente en proyectos de investigación y del profesorado para organismos nacionales e internacionales. Así que yo creo que la solvencia del ponente pues queda clarísimamente acreditada, ¿no?, con estas líneas tan breves, ¿no? Él nos va a hablar precisamente sobre la ingeniería gráfica como herramienta investigadora en la metodología de trabajo para la difusión y valorización del patrimonio industrial. Yo quiero agradecerle muy especialmente que esté aquí, bueno, como a todos los ponentes, pero en este caso pues ha venido desde Jaén, ¿no?, y le tenemos en Madrid. Y nada, le cedo ya la palabra, agradeciéndole su presencia. Si al término de la intervención pues hubiera alguna pregunta, alguna cuestión, pues yo creo que podemos formularla. Después daremos paso al siguiente ponente y en principio a las 11:30, si todo va bien, tendremos una pequeña pausa para el caso. Muchísimas gracias y cuando quieras. Gracias, Fernando. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, como le he comentado a Fernando, le quiero agradecer a él personalmente la presentación y muy particularmente a Antonio Carretero, coordinador de este primer seminario internacional sobre patrimonio de la arquitectura y de la industria, que tuvo a bien pues, invitarme en junio, cuando casi me cogió en un congreso aquí en Madrid, en el que irremisiblemente no pude decirle que no, ¿no? Así que muchas gracias, Antonio. Voy a tratar de hacer una presentación no demasiado pesada, no sé si lo conseguiré, y además pues he planteado fundamentalmente una introducción de una serie de conceptos porque desconocía la heterogeneidad en la formación del público del asistente al acto, y también quiero mostrar algunos resultados de un proyecto de excelencia que nos concedieron en la Junta de Andalucía y que sigue una línea de investigación ya consolidada en el grupo de investigación que dirijo hace ya casi 20 años, que tiene una íntima relación con otros proyectos del Plan Nacional del Ministerio y otros europeos. Ese es mi objetivo. Entonces, la presentación va a seguir una estructura como la que indica este índice, ¿no? Me gustaría iniciar pues señalando un poco la fase de la cadena de valor del patrimonio, de una manera genérica que afecta particularmente al patrimonio industrial. Como les decía, tampoco conocía la formación del público asistente al acto y me pareció oportuno establecer algunas definiciones, una pequeña introducción al patrimonio industrial, conceptos clave, para entrar de lleno en el entorno de la investigación, cuáles fueron los objetivos del proyecto de excelencia y mostrar una metodología de trabajo. De forma expresa no he puesto en el índice las conclusiones del proyecto para que cada persona del público pueda sacarlas a su juicio después de la exposición. La cadena de valor del patrimonio, como pueden apreciar en la transparencia, en la diapositiva, pues sigue esas 7 fases muy claras, aplicables a cualquier ejemplo del patrimonio cultural en general. Una primera fase sobre identificación, registro e investigación, otra fase importante sobre protección, otra de formación, conservación y restauración, la puesta de valor y difusión, que es el objeto de esta charla, la gestión del patrimonio y las nuevas tecnologías. Podemos decir de forma resumida que la mayor parte de las actuaciones, si no todas, podrían enclavarse en algunas de esas 7 fases de la cadena de valor del patrimonio. En cuanto a la introducción del patrimonio industrial y la justificación, no solo de mi asistencia a este acto, sino de por qué estamos colaborando e iniciando esta línea de investigación consolidada, como les decía, es que la Universidad de Jaén formaba parte del campus de excelencia en patrimonio cultural y natural, por supuesto,
debido a la existencia del grupo de investigación que dirijo, de Ingeniería Gráfica y Arqueología Industrial, y fundamentalmente porque la ingeniería, en nuestro caso, yo soy doctor en Ingeniería Industrial, debe asumir el estudio de su propia evolución como disciplina. En definitiva, yo vengo a esta charla para reivindicar el papel de la ingeniería, porque en muchos casos, por ejemplo, en temáticas relacionadas con la arqueología industrial, de la que ayer nos hablaba tan acertadamente la doctora Aguilar Civera en la lección de inauguración que tuvimos ayer en la Escuela de Ingeniería Industriales, en muchos casos esos trabajos relativos a la arqueología industrial se han planteado desde un punto de vista que no incluía un aspecto tecnológico, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta charla quiere un poco en ese sentido reivindicar ese papel protagonista, como además no puede ser de otra forma, de la ingeniería en cualquiera de sus vertientes. Pero es que esto además posibilita una serie de líneas de trabajo. En nuestro caso nos permite reconstruir los antiguos procesos industriales del pasado, definir antiguas situaciones tecnológicas, asimismo ofrecer una panorámica sobre estilo y técnica constructiva en edificios industriales y diseño de maquinaria, obtener, por supuesto, modelos 3D de morfologías que puedan ser susceptibles de ser animadas y bueno, porque de otra forma serían inviables, así como el establecimiento de interacciones con el usuario a través de la realidad aumentada o la realidad virtual, ¿no? Y, por supuesto, estudiar el diseño, las variables de funcionamiento y las posibles optimizaciones de dicha morfología que definan pues, su bagaje tecnológico, tarea que en muchas ocasiones no es fácil. La importancia de la arqueología industrial está siendo cada vez más clara y una buena prueba de ello son fundamentalmente las numerosas asociaciones de arqueología y patrimonio industrial que podamos encontrar tanto a nivel nacional e internacional. Aquí solo presento una transparencia, una diapositiva. Y he señalado una de las más conocidas, pero existen otras muchas, no pretende lógicamente excluir a nadie, ¿no? Definiciones dentro de la introducción al patrimonio industrial he querido presentar dos, existen más. Una, la que presenta The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage, que dice que el patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten en edificios de maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la educación. Es una definición muy completa que pueden recuperar, lógicamente, en la mayor parte de la literatura relacionada con la temática. Y, por otro lado, quería presentar la definición que presenta el Instituto del Patrimonio Cultural de España, que lo define como el conjunto de elementos de explotación industrial generado por la actividad económica de cada sociedad. Este patrimonio responde a un determinado proceso de producción, a un concreto sistema tecnológico caracterizado por la mecanización dentro de una manifestación de relación social capitalista. La verdad es que estas dos definiciones podrían, y lógicamente tienen, elementos en común, pero presentan diversificaciones en función del periodo temporal. Por ello es muy importante, en mi opinión, establecer la delimitación cronológica del bien industrial. En muchos casos se presenta de una forma muy constreñida la definición de la época de la era industrial, no solo la segunda revolución industrial, sino que en muchos casos cada vez son más las tendencias que abarcan un periodo mucho más amplio al relativo a la era industrial, ¿no? Esto nos permite incorporar en la definición muchas tipologías, ¿no? Entre ellas, las tipologías relativas al patrimonio industrial no están todas, pero sí muchas pues, están agrupadas de acuerdo con el sector productivo. Por ejemplo, en el sector textil y curtido existen ejemplos de patrimonio industrial relativos a los esquileos, lavaderos de lana, los batanes están estudiados, fábricas de paño y molinos de roña. En el sector agroalimentario, que es principalmente el sector de actuación de nuestro grupo de investigación, pues se encuentran ejemplos como los lagares, las bodegas, secaderos, almazaras, molinos de aceite, molinos de viento, molinos harineros, molinos de pimentón, fábricas de harina, panificadoras, fábricas de bebidas gaseosas, de hielo, de tabaco, de las que he tenido conocimiento que se está haciendo ahora mismo una tesis doctoral, mercados de ganado, fábricas de leche, mataderos, fábricas de embutidos, etc., ¿no? También sector de las construcciones, molinos alfareros, caleras, fábricas de adobe, tejeras, yeseras, fábricas de cerámica, del sector metalúrgico, fundiciones con martinetes, fraguas, potros de herrar y fábricas de alfiler, del sector químico, tanto de productos resinosos las fábricas como la de jabones y de otros sectores relacionados, ¿no? Es decir, que existe un abanico bastante amplio de clasificación en función del patrimonio histórico industrial elegido para el estudio y podrían enclavarse en algunos de estos.
Probablemente si refináramos esta clasificación encontraríamos otras tipologías que se puedan escapar, pero grosso modo esta podría ser una primera clasificación de las tipologías. Hay dos conceptos también importantes que quiero señalar en esta pequeña introducción, porque ya les decía, desconocía un poco la formación del público, ¿no? Dos conceptos clave, el de arquitectura industrial y el de arquitectura rural. En la arquitectura industrial, pues es aquella que tiene una finalidad industrial distinta a la monumental, ¿no? Son todos aquellos edificios construidos adaptados a la producción industrial, pero también se incluyen aquellos edificios que se construyen en la área industrial con materiales de tecnología avanzada como puentes, canales, ferrocarriles, objeto de este primer seminario particularmente, de las conducciones de agua, suministros de gas y electricidad, también realizados con elementos prefabricados. Y por otro lado, frente a la arquitectura industrial, se encuentra la arquitectura rural, que representa el conjunto de edificaciones ligadas a la actividad agrícola y a la estructura paisajística, fundamentalmente de cortijos, haciendas y lagares. Estos ejemplos son particularmente claros en el Aljarafe Alto sevillano. Yo provengo de Andalucía, aunque yo soy natural de Madrid, pero mi vida se ha desarrollado allí. Y ejemplos notables de arquitectura rural culta son las haciendas de olivar, que están muy estudiadas, por ejemplo, ¿no? Pues son núcleos de desarrollo económico propio del fenómeno de la preindustrialización. De hecho, el ejemplo del que vamos a hablar en concreto en cuanto a los resultados y la metodología de trabajo se puede exportar a otros sectores del patrimonio industrial, vamos a ver posteriormente ejemplos de molinos de viento, ¿no? Que fueron efectivamente el núcleo de desarrollo socioeconómico. En España también quedan bastantes restos de arquitectura rural esparcidos por toda su geografía, entre los cuales se realizaban las actividades agrícolas relacionadas con los principales sectores productivos, ¿no? Aceite, vino, el trigo, la cebada, ¿no? Bueno, pues estos dos conceptos son importantes para ubicar no solo dentro de las tipologías, sino también en esa primera aproximación al ejemplo de patrimonio industrial a estudiar de qué tipo de arquitectura se trata. En cuanto a la legislación, bueno, presento inicialmente la conocida Ley del Patrimonio Histórico de junio del 85, en la que, como pueden ver, no se trataba el aspecto del patrimonio industrial. Es cierto que al abrigo de esta Ley de Patrimonio Histórico surgió en el año 2001 el Plan Nacional del Patrimonio Industrial, ¿no? Del que hoy nos van a hablar un ponente mucho mejor que yo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Andalucía, siendo consciente de la importancia del patrimonio industrial, solo a partir del año 2007 se incluye por primera vez el patrimonio industrial como tal en el articulado, en 4 artículos, concretamente del 65 al 68. Esto ya viene a indicar la concienciación que las autoridades relativas a la temática empezaban a tener en este sector. Dentro del plan de patrimonio industrial, bueno, decir que se trata de la mayor aplicación de todo el territorio español. El marco cronológico pues son bienes comprendidos entre la segunda mitad del siglo XVIII, inicio de la mecanización y el artilugio y el comienzo de los sistemas tecnológicos de automatización de procesos. Y por otro lado, el ámbito temático pues abarca todos los sectores de vida industrial, no tradicional, ¿no? Industria, fábricas, talleres, transporte, así como los conjuntos de elementos arquitectónicos vinculados a la actividad industrial, ¿no? Siguiendo con este plan, sin entrar en detalle porque va a ser objeto de otra ponencia, pues básicamente este plan considera 3 tipos de bienes industriales, que son los inmuebles, que presento en esta diapositiva, los muebles y los inmateriales, ¿no? Por ejemplo, los archivos de empresa o los registros sobre historia oral, ¿no? Dentro de los bienes inmuebles, fundamentalmente, que son los principalmente estudiados en esa primera proyección que se realizó en el año 2001 con 49 ejemplos, los clasificaba en elementos aislados que por su naturaleza o por la desaparición del resto de sus componentes, pero que por su valor histórico, arquitectónico y tecnológico son testimonio suficiente de una actividad industrial. Por otro lado, se encuentran los conjuntos industriales en los que se conservan todos los componentes materiales y funcionales y su propia articulación, ¿no? Y constituyen una muestra coherente y completa de la actividad industrial, ¿no? Los paisajes industriales en los que se conservan visibles todos los componentes esenciales de los procesos de producción de una o varias actividades industriales, incluida la transformación del paisaje, y por último, los sistemas y redes industriales para el transporte de agua, comunicaciones, mercancías, viajeros, etc., ¿no? Eso básicamente son los bienes inmuebles, digamos que casi como una impronta nos viene cuando hablamos del patrimonio industrial. En la fase de actuación fueron 4. Realmente se produce el inventario general, se realiza el inventario general de los bienes industriales, se realizan estudios para la documentación del bien, declaración de BIC y la determinación de la propiedad y situación jurídica, se establecen los planes directores para planificar la acción de conservación y se realizan los proyectos de intervención para su restauración y conservación. Y particularmente en Andalucía, en una primera fase en azul, se seleccionaron estas 4 actuaciones: la fábrica de azúcar en Señora del Pilar, que nosotros hemos estudiado en una tesis doctoral,
las minas de Río Tinto en Huelva, los Altos Hornos de Marbella, por ejemplo en Málaga, y Real Fábrica de Artillería. Y en una segunda fase se incluyeron el cable inglés, conocido en Almería, los astilleros de Puerto Real, el cerco industrial de Peñarroya en Córdoba, el embalse de Jándule Central Eléctrica de Jaén y la industria textil de Guadalhorce. Como pueden apreciar, se trata de un amplio abanico de tipología incluida en el plano. Pero no quería acabar esta pequeña introducción de conceptos, elementos y definiciones del patrimonio industrial sin mostrar los criterios de intervención y particularmente la Carta Nisi-Tagil sobre el patrimonio industrial, que fue objeto de la Asamblea de la TICIC, del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, que se celebró en Moscú en el año 2003. Básicamente viene a decir que el patrimonio industrial, su conservación, depende de la conservación de su integridad funcional, ¿no?, que requiere de un profundo conocimiento de los procesos industriales y por ello es fundamental contar, siendo, como comentaba ayer el director de la escuela, Luis Maldonado, estudios multidisciplinares con equipos de profesionales versados sobre la materia, ¿no?, pero integrando cada vez más al personal técnico con conocimiento en dicho proceso industrial de tecnología, ¿no? La preservación in situ debe ser prioritaria, naturalmente. Es aceptable la adaptación del sitio industrial a un nuevo uso. Es aconsejable continuar adaptando y usando edificios industriales. Las intervenciones deben de ser reversibles, naturalmente, y tener un impacto mínimo. La reconstrucción debe reconsiderarse como una intervención excepcional y básicamente acaba con dos puntos que son los dos pilares fundamentales de la disciplina que en el año 62 surgió con el nombre de arqueología industrial: la memoria del trabajo y la cultura material, ¿no? Es decir, por un lado es necesario registrar las habilidades humanas y por otro deben conservarse los registros documentales, archivos de empresa, plan de construcción y muestras de productos industriales, entre otros. Con esta pequeña introducción al patrimonio industrial entramos ya de lleno en la exposición. Antes quería subrayar también la valorización y difusión. Como pueden ver, en relación al patrimonio industrial, pues se agrupan diferentes sectores de trabajo, ¿no?, líneas de trabajo, tanto por supuesto desde el punto de vista arquitectónico, ya sea arquitectura industrial o rural. La historia de la tecnología es fundamental para tener una visión integradora de lo que es el patrimonio industrial, por supuesto estudios de etnografía, turismo y paisaje, y por supuesto la ingeniería, no solo la ingeniería industrial, sino todas otras vertientes de ingeniería, y en particular la ingeniería gráfica, objeto de esta charla. Y como les decía, entramos ya de lleno en el entorno de la investigación, de un proyecto de investigación que se titulaba El Patrimonio Histórico Molinar Eólico de Andalucía, financiado por la Junta de Andalucía, con 4 años y medio de duración, un presupuesto que nos dieron de 120.000 euros. Los objetivos de la investigación fueron, de un lado, un objetivo prioritario, que era el de la recuperación integral de los molinos de viento andaluces, desde diversos puntos de vista, tanto histórico, arquitectónico, tecnológico, gráfico, de inventariado y su difusión a través de la web. Y por otro lado, pues unos objetivos generales. Aparte existían unos objetivos concretos, que tampoco son objeto de esta charla, pero estaban ciertamente incluidos dentro de los objetivos generales. Entre ellos podemos destacar el estudio de la sistematización de la información bibliográfica existente sobre dicho molino de viento, la realización de un inventario y descripción técnica de los restos físicos de los molinos de viento localizados y su contenido, la realización del estudio relativo a la arqueología industrial y la difusión de toda la información relacionada. La metodología de trabajo que nosotros hemos aplicado en este ejemplo de patrimonio industrial relativo al sector agroalimentario es fácilmente exportable a otro tipo de tipologías del patrimonio industrial. Una primera fase de documentación histórica y técnica, seguida de una fase de inventariado y descripción técnica, la fase de ingeniería gráfica como elemento integrador, como elemento vertebrador en esta metodología de trabajo, una fase de estudio tecnológico y una fase de difusión web. Evidentemente, cada una de estas fases generales comprende a su vez una serie de subfases y siempre todo o casi todo es mejorable, ¿no? Pero estas básicamente pueden ser los grandes hitos de esa metodología de trabajo. Dentro de la fase de documentación histórica y técnica, lo que se realizó fue la búsqueda realizada en diversos soportes, ¿no? Por supuesto, monografías, revistas especializadas, bases de datos nacionales e internacionales, bases de datos de organismos relacionados con el patrimonio histórico. La fase de inventario y descripción técnica nos ocupó 2 años. Y resultaron 89 molinos y restos de molinos hallados, 42 en Almería, 29 en Huelva, 15 en Cádiz, 2 en Granada y 1 en Jaén. Y para ello nos apoyamos en una fase de recuperación de información geográfica, la RIG, buscando naturalmente información sobre el BIC, sobre el SIFA, el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía, el Catastro del Marqués de la Ensenada y el Diccionario de Pascual Madoz. También se realizó naturalmente el diseño de una ficha específica de inventario con conocimientos lógicamente previos sobre la tecnología y elementos funcionales de esas morfologías. Y por último, naturalmente, como no puede ser de otra forma, ya se desarrolló un sistema de información geográfica.
Este es un ejemplo de información de ficha específica de inventario en el cual, no sé si se aprecia bien, no se aprecia bien, le indico, ¿no? Pues aparece un código, el nombre del molino, la hoja cartográfica, la tipología, su situación, la provincia, si es propiedad pública o privada, sus coordenadas en sistema GW84, latitud, longitud, altura elipsoidal, la transformación en coordenadas UTM, si el bien estaba catalogado en Andalucía, en qué BOE o BOJA, si está presente en el sistema de información del patrimonio histórico, la caracterización tecnológica del bien, en este caso tecnológica, una breve descripción, un plano topográfico y su ubicación del molino, el tipo de accesos, si aparece reflejado en otra fuente de información histórica, los elementos funcionales que se conservaban, la inspección in situ realizada y la fecha, ¿no? Un par de fotografías, ¿no? Esta ficha de inventario fue mejorada notablemente con el desarrollo del proyecto, pero esta fue la ficha inicial. En el sistema de información geográfica se realizó la distribución y análisis territorial de los molinos de viento de Andalucía. En principio se realizó la localización geográfica, como hemos comentado antes en la fase de trabajo de campo, y posteriormente en la información geográfica, en la fase RIG. En ese mapa de Andalucía pues pueden apreciar la ubicación de los molinos y cómo efectivamente en Almería es la provincia donde se encuentra un mayor número de ejemplares. Esto nos posibilitó presentar una serie una cartografía, lógicamente a partir del SIG, se realizó con un sistema con licencia GPL, que fue el GVSIG, y podemos diseñar algunas rutas. La fase de ingeniería gráfica se basó básicamente en esas tres subfases: una documentación geométrica 3D, previo trabajo de campo y modelado 3D, una recreación virtual de la que hablaremos en detalle, de preparación y aplicación de materiales, iluminación, cámaras, animación por ordenador, postproducción audiovisual y sobre todo las técnicas de interacción con el usuario para ganar la percepción del mismo. La fase de estudio tecnológico consistió en un estudio de ingeniería con la adquisición de trabajo de campo, una proporción y evaluación eólica, cálculos de potencia y partes o ingenios eólicos, un estudio de ingeniería asistida por ordenador sobre el modelo tridimensional construido con software paramétrico y, por supuesto, un estudio productivo basado en la historia oral, en esa memoria del trabajo. La fase de difusión web, que fue la última, consistió básicamente en el diseño de un sistema de gestión de contenidos que nos permitía clasificar en función de la búsqueda por perfil de usuario una presentación de contenido acorde a su perfil, como digo. Y por último, el diseño de aplicaciones turísticas. Esto es muy importante, concretamente la herramienta de difusión de las rutas molinares. Viendo en detalle cada una de estas fases, en concreto en la fase de ingeniería gráfica, pues la documentación geométrica 3D buscaba una representación fidedigna con una cuádruple aplicación. En primer lugar, la posibilitación de una intervención patrimonial, la realización de la conservación, la gestión y la difusión. Y por otro lado, se obtuvieron una serie de resultados como fueron registros de información geométrica, representaciones gráficas y presentaciones. Los métodos que se utilizaron para el trabajo de campo fueron, en principio, métodos directos basados en cinta métrica, distanciómetro, láser y nivel, el GPS y una estación total. Estuvimos a punto de utilizar métodos indirectos, es decir, ya sea de sensores ópticos pasivos o sensores ópticos activos, como pueden ver, basados en la rectificación fotográfica, la fotogrametría, a partir de imágenes estereoscópicas de múltiples imágenes. Y en cuanto a los sensores ópticos activos, el más común, pues lógicamente el escáner láser de objetos cercanos. La documentación geométrica 3D, como les digo, pues se basó en el trabajo de campo, apoyado en los dos pilares de la arqueología industrial, de la cultura material y la memoria del trabajo, y nos permitió pues obtener un reportaje fotográfico, la toma de dimensiones y croquis acotados, a partir de los métodos directos, como les indico, y fundamentalmente la historia oral recogida por el testimonio de un antiguo ayudante del molinero, al cual desde aquí agradezco su colaboración. Estas son dos imágenes, dos fotografías del molino de viento de San Francisco, en Béjar de la Frontera, que fue el molino de viento elegido de entre todos los hallados en Andalucía por su estado de conservación y por otros criterios. Como pueden apreciar, la tipología y la funcionalidad de este molino poco tienen que ver con el molino de viento manchego de Aspas, del cual hablaremos a continuación, sucintamente. Este es un molino de viento manchego que también estudiamos en otro proyecto del Ministerio del Plan Nacional. Concretamente es uno de los 3 BIC de la sierra de Campo de Criptana, Ciudad Real, se llama molino de viento del Sardinero. Son molinos de viento con una altura mayor, tienen incluso una planta superior, la funcionalidad es completamente diferente. En todos los molinos de viento andaluces se funciona a través de velas triangulares
porque permitían una regulación mucho mejor, ya que la superficie expuesta al viento se podía replegar de forma fácil y, por tanto, la resistencia que se ofrece y la velocidad de todo lo que era el sistema se podía regular. Aquí no. Estos molinos tenían otro sistema de regulación bastante curioso y si tuviéramos tiempo se lo explicaría. Bueno, en principio se realizó el modelo 3D, por supuesto el software utilizado fue un software paramétrico de versión educacional que teníamos en la universidad, que era el invento profesional. Los resultados fueron el modelo CAS tridimensional, sus vistas principales, perspectivas de sus sistemas funcionales, plano detallado de su arquitectura, plano detallado de sus elementos funcionales y presentaciones. Aquí podemos apreciar una captura de pantalla del modelo CAS tridimensional realizado, una serie de vistas con sus dimensiones principales, fíjense, una altura de 8,35 metros, frente a los casi 12 que tenía el molino de viento manchego, y un diámetro principal en la base que tenía cierta conicidad de 7,75 metros, ¿no? Algunas vistas principales de alzado y planta, una vista inferior, una perspectiva del sistema de transmisión del sistema horizontal de la transmisión de movimiento, en el cual se pueden apreciar la existencia de esos botalones o palos donde se estaban agarradas las velas, y una serie de y un eje en el cual tenía solidaria una rueda, que era esta, la rueda Catalina, rueda de puntería, una rueda que tenía alrededor de unos 3 metros de diámetro y que presentaba un engranaje para reducir la velocidad, una relación de engranaje de 1 a 5 con este elemento conocido como linterna, de forma que la velocidad a la que giraba el eje fruto del viento, pues se podía reducir mediante este sistema de transmisión del movimiento, aquí con un sistema de transmisión vertical, para que la piedra volandera, que era esta, la piedra móvil, frente a esta, que son las fijas, no afectara a la calidad de la molienda. ¿Por qué? Porque, bueno, pues se ha comprobado que una velocidad inadecuada en el sistema de transmisión horizontal afecta de forma directa a la flor de la harina y, por tanto, a la calidad del producto obtenido. Esta es otra perspectiva del sistema de frenado. Es curioso que un sistema de frenado, a pesar de un sistema de regulación propio que tenía, era el de una llanta, que era accionada por una barra por medio de una cuerda de la planta inferior, la planta de acceso, y esta llanta aplicada sobre la rueda de puntería o catalina era la que justamente hacía parar todo el sistema, ¿no? Este sistema, el sistema de alivio, era un sistema que separaba las piedras cuando la velocidad no era apropiada para que no afectara, como les decía, a la calidad de la molienda. Esta es una perspectiva sonométrica en un plano, ¿de acuerdo? Plano con una perspectiva con el molino de viento seccionado al cuarto, en el cual podemos apreciar algunos elementos funcionales, ¿no? Bueno, son algunos resultados del proyecto, planos de detalle de los componentes, con la acotación ajustada a normas y poco más. Siguiendo dentro de la fase de ingeniería gráfica, pues hablamos de la recreación virtual. Hemos acabado la documentación geométrica 3D que nos permite esos tipos de resultados de las salidas. Y en la recreación virtual, pues quiero explicarle un poquito, grosso modo, qué es lo que hemos hecho, ¿no? La preparación y aplicación de materiales es muy importante buscando una representación digna con una apariencia realista, ¿no? Para ello utilizamos textura importada del reportaje fotográfico realizado ex professo y es muy importante en esta tarea gráfica la realización de mosaicos, porque esto nos permite jugar con el equilibrio de color, con los niveles, los brillos, la saturación, el contraste, la exposición, los mezcladores de canales, el efecto de filtro. Buscamos siempre una apariencia realista. La iluminación es otro factor clave en una recreación virtual, ¿no? En concreto, la búsqueda de la naturalidad, la correcta ubicación de la fuente de luz. Hemos jugado con luz natural y hemos tenido en cuenta, pues lógicamente, 4 factores clave, que son la fuente de iluminación, los modelos de iluminación, la morfología y textura del objeto y las características del receptor. Las cámaras también es un elemento muy importante. Pueden ser con objetivo posicionable o no, de tipo fija, vídeo o de cine y, por supuesto, los factores que intervienen en toda cámara, ¿no? La distancia focal, el factor de zoom, la apertura de la lente, el tiempo de apertura del obturador, la exposición y la velocidad ISO. En definitiva, lo que perseguimos es obtener una animación por ordenador, que era la técnica mediante la cual se crea ilusión de movimiento presentando al ojo humano una secuencia de imágenes, cuadros o fotogramas, del inglés frames, a una velocidad adecuada en un entorno completamente virtual. El software utilizado es un software comercial, el 3ds Max Design, aunque existen muchos otros, por ejemplo el Maya o el Blender, ¿no? Existen multitud de factores, como les decía, que era jugar con la iluminación de las cámaras, muy importante, mucho. Encontrar la simulación de leyes físicas, porque en particular existen partículas en movimiento, son los granos de trigo, y jugamos lógicamente con factores como la gravedad, la generación de partículas o los fluidos de movimiento, y los motores de renderizado para obtener esas imágenes de síntesis, que se llaman así. Existen muchos, nosotros hemos utilizado uno particularmente, el V-Ray. Estos son 2 resultados de frame, de fotogramas de los exteriores que hemos obtenido.
bueno, pues del exterior y del moledero, o del interior y del telar, ¿no? Por último, se produjo una fase de postproducción audiovisual en la cual pues, se realizaba la edición digital para introducir efectos y transiciones, ¿no? Las fases seguidas han sido por la localización del fotograma, su edición digital, la creación de material digital, introduciendo textos, imágenes, efectos, transiciones, la composición de dicho material digital y el filmado volcado para obtener el vídeo final, ¿no? Esta es una captura de pantalla de la edición en esta fase de postproducción audiovisual con Adobe Premiere, que es un software comercial muy conocido y nos permite obtener resultados relativamente buenos. Aquí les presento un vídeo Habiendo obtenido el modelo 3D paramétrico, es fácil implementar un vídeo estático para escribir sus principales características. Posteriormente visualizaremos un vídeo del molino en movimiento.
Bien, a continuación voy a mostrar un último vídeo, más corto que el anterior, donde podemos apreciar el molino en movimiento. Bien, vamos a seguir con la exposición. Como última subfase dentro de la fase de ingeniería gráfica, tengo la intención de presentar una breve diapositiva sobre técnica de interacción con el usuario, en particular la realidad aumentada, que como casi todo el mundo conocerá, es la percepción del entorno real de forma directa o indirecta, incluyendo elementos virtuales cuyo fin sea incrementar la percepción. Existen varias técnicas, nosotros hemos utilizado la primera, la de una interface tangible basada en el uso de marcadores. Concretamente se diseñó este marcador con un punto a la izquierda para evitar problemas de simetría, y previa programación con Action Script es posible que hasta un lector, por ejemplo una webcam, pueda reconocer el marcador y proyectar sobre un formato, en este caso un papel, un modelo virtual de lo que se quiera mostrar, en este ejemplo de una vista general sobre el molino, ¿no? Pero las aplicaciones son bastante numerosas de la realidad aumentada, ¿no? En este caso podemos incluso incorporar dentro de un panel de información a pie de molino, pues cargar nuestra aplicación desarrollada sobre un smartphone, por ejemplo. Existen otros dispositivos que también se puede hacer, y previo reconocimiento del marcador, poder mostrar sobre esa pantalla de información, pues por ejemplo, aquello que queramos destacar, en este caso, el sistema de transmisión horizontal del movimiento, ¿no? Es decir, son numerosas las aplicaciones de este caso. También realizamos ejercicios sobre realidad virtual, que se caracteriza por tener una realidad basada en las salidas propias del sistema informático, donde la interacción con la realidad virtual se denomina inmersión. La inmersión más común es aquella en la que la interacción se produce, por ejemplo, entre un ratón de ordenador y en la que interviene la vista y el oído. Existen varios estándares, últimamente lógicamente el más extendido, el X3C o el XML, a partir del inicial, que era el Virtual Reality Modeling Language. Y bueno, y una vez configurados los escenarios de realidad virtual, pues en lo que lógicamente se relaciona con la iluminación, animación y sesiones, se interacciona con un navegador. El más común, de los más usuales, pues son Cosmoplayer, el Free OpenVR, el Cortana 3D Viewer y el Octaga Player, ¿no? En estas imágenes podemos ver la creación del entorno virtual que realizamos en el entorno
de 3D Smart Design, con el que realizamos la animación por ordenador, y también sobre un navegador, el Cortana Viewer, durante la interacción con el mismo. Este, a diferencia de una animación, nos permite seguir un traveling, que es decir, una trayectoria, un itinerario que fije el usuario, es decir, un usuario básico, por ejemplo, con un ratón y con este entorno de este navegador, por ejemplo, el Cortana Viewer, puede diseñar el camino y acceder al molino para ver absolutamente todo. Se pierde en calidad y en apariencia realista del resultado, pero permite la interacción con el usuario y, por tanto, permite aumentar el grado de percepción por parte del mismo. La fase de estudio tecnológico, no voy a entrar en esto porque esto es mucho más complejo, pero bueno, nos basamos básicamente en el campo de la teoría eólica de la máquina lenta que enunció Betz, un alemán, en 1926, y lógicamente consiste en que, dado que el viento empuja a un objeto, este no puede ir más deprisa que el viento. Este hecho físico lleva aparejado el que la velocidad de giro de la máquina eólica sea reducida, aunque como contrapartida, debido a la superficie que tiene impuesta al viento, pues hace que empiecen a girar en cuanto haya una mínima velocidad, presentando un momentum par elevado, ¿no? Ello significa que estos generadores eólicos a muy baja velocidad del viento son capaces de vencer una resistencia apreciable y, por tanto, realizar un trabajo, haciéndolo esta característica especialmente útil en diseños que requieren un trabajo mecánico, por ejemplo, los procesos de molienda, en este caso el cereal, pero también se han utilizado para bombear agua, estos molinos. Se realizó una fase de prospección y evaluación eólica a partir de los mapas eólicos nacionales de la estación agroclimática y a partir del estudio de la idea para la diversificación y ahorro de energía, a partir de una velocidad del viento, estableciendo una velocidad del rotor. Se estableció, por tanto, con la relación de engranaje de reducción de 1 a 5, en este caso la velocidad de la piedra volandera, que era la móvil, la que produce la fricción, la molienda, ¿no? Se realizaron cálculos de potencia par con teorías clásicas de ingeniería, ¿no? A partir de una serie de variables se obtuvo una velocidad angular del rotor en régimen normal, de la velocidad de piedra volandera, la máxima, la velocidad angular mínima de funcionamiento. Fíjense el rango de variación entre 40 y 60 revoluciones por minuto, los números de dientes de la rueda puntelía, el número de dientes de la linterna, y por tanto se estableció la relación G30 entre 6 a 5, como aparece en la tabla. Se estudiaron las gráficas de velocidad de comportamiento del rotor y de la velocidad de piedra volandera, las potencias, muy rápido porque esto es objeto de otra charla, pero bueno. A partir de la potencia disponible del viento se obtuvo la potencia teórica que ofrecía esa máquina eólica lenta según Betz y la que realmente desarrollaba, suponiendo un rendimiento mecánico alrededor del 12%, lo cual es bastante bajo. Pero sí les diré como curiosidad que mantienen el mismo rendimiento mecánico tanto los molinos de viento andaluces de velas como los molinos de viento manchegos de aspas. Se realizaron, por supuesto, trabajos de ingeniería asistida por ordenador. En particular, aquí pueden ver un análisis gaussiano de superficies, pero se han hecho trabajos con análisis por elementos finitos para detectar, por ejemplo, la tensión máxima admisible de trabajo von Mises en megapascales o las relaciones de desplazamiento que existen entre elementos funcionales. Estudios de todo tipo. Estudios productivos, lógicamente basados en esa historia oral de la que ayer nos hablaba Inmaculada Aguilar, lo que es la memoria del trabajo, gracias al testimonio de este hombre, un antiguo ayudante del molinero, y nos daban un rendimiento perdido en la maquila, que es ese digamos, impuesto revolucionario que cobraba el molinero, ¿no? El rendimiento perdido en la molienda y, por tanto, un rendimiento efectivo en la producción, ¿no? Con viento fuerte se podía moler alrededor de 1.000 kilos al día y, por tanto, una ratio de 41,67 kilos por hora, ¿no? Y con viento normal. Y con viento fuerte, pues menor, lógicamente, 515 kilos al día y 21,46. Por último, para acabar, estamos acabando ya, en la fase de difusión web, se desarrolló un sistema de gestión de contenido. Es muy interesante desarrollarlo. ¿Por qué? Porque, y a la vez es bastante intuitivo y fácil, creo yo. En principio es una interfaz que controla una o varias bases de datos y permite gestionar el conocimiento y diseño independientemente. Es decir, es un sitio donde podemos aglutinar los resultados obtenidos de nuestro proyecto de investigación, aplicado en este ejemplo de patrimonio industrial, y la justificación pues, se basa lógicamente en que hay una diversidad de resultados enorme, tanto infografías como aplicaciones, imágenes, aplicaciones turísticas, archivos PDF, inventarios SIG. Podemos definir el perfil de usuario que accede a nuestra base de datos y presentarle, de acuerdo a ese perfil, los resultados. Se realiza una estructura de ordenación de datos verificada de acuerdo con el Virtual Heritage System y, por supuesto, se puede realizar con diferentes software. Nosotros hemos utilizado el HomeLab, pero existen otros muchos como Drupal, Mambo o Moodle. Aquí tenemos una captura de pantalla del interface del CMS desarrollado en el cual pueden apreciar a la derecha, pues aparte del menú principal y de las características básicas, pues artículos relacionados sobre historia, tecnología y glosario que hemos desarrollado y sobre todo los recursos que teníamos implementados en la aplicación, de una galería fotográfica, una galería de vídeo, una ficha de inventario, el inventario así las rutas turísticas, realidad aumentada, realidad virtual y acceso a más recursos. Organismos e instituciones relacionadas con el patrimonio a nivel nacional e internacional, etc. También se desarrollaron aplicaciones turísticas, por ejemplo,
la herramienta de difusión de las rutas molinares, porque diseñamos rutas a pie y a vehículo, de forma que pudieran interactuar positivamente en el desarrollo económico de las comarcas donde estaban enclavados estos ingenios eólicos, ¿no? En particular, se detectó una concentración de molinos en determinadas zonas, se utilizaron técnicas SIG para hacer un análisis de proximidad y acceso, se tuvieron en cuenta variables como la distancia entre molino y el interés turístico del mismo, y se fueron desarrolladas en Flash con programación ActionScript. Estas son dos imágenes. La primera abajo a la izquierda, pues pueden apreciar sobre un mapa Andalucía por provincia, es un mapa interactivo. Pinchando sobre una provincia se accede al inventario de los molinos de la provincia de Almería y las rutas molinarias almerienses, y en particular, bueno, con un visor como Google Maps es posible ubicar dentro de la cartografía, en particular de la provincia de Almería, pues la ubicación de todos, con una pequeña ficha de descripción arriba a la derecha del molino, su ubicación y algunas características principales. Pero a la vez también es posible presentar los resultados a modo de galería fotográfica, por ejemplo, en este caso esos 5 molinos que componían la ruta a vehículos, molino del Collado de los Genoveses, molino de los Roperos, molino de la Cortija de Bornos, y aquí a la derecha pues pueden apreciar el resultado de esa ruta turística, por supuesto rutas con propiedad pública, para acceso a vehículos y cumpliendo unas consideraciones de distancia e interés turístico. Muchas gracias por su atención.